Baltasar, no hubieras sido licenciado en Economía, ¿qué carrera hubieras estudiado? Mira, me gusta mucho el campo y de hecho a eso me he dedicado. Y a veces me he preguntado que si me hubiera gustado estudiar agronomía. Y la verdad, no. Fíjate que algo que me hubiera gustado estudiar es arquitecto. Me hubiera gustado ser arquitecto. No sé por qué, me gusta mucho el tema de los espacios, me gusta mucho el arte, la cultura. Me gusta mucho apreciar las cosas. Tengo gustos así que tienen que ver con las cuestiones de la plástica, que tiene que ver con las esculturas, que tiene que ver con la infraestructura. Me llama mucho la atención cuando veo por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora que estuve trabajando allá, estar haciendo unos edificios grandes que antes no se veían en la Ciudad de México, más que la Torre Latinoamericana. Pues ahorita se están haciendo cosas muy padres, y cómo va cambiando el rostro de una ciudad, cómo va cambiando el rostro de una comunidad que empieza a ver más que un desarrollo, más que un crecimiento, un desarrollo armónico, estético. Esas cosas a mí me llaman mucho la atención. Y cuando como Mariana, nuestra hija, está estudiando arquitectura, entonces al empezar a platicar con ella, pues me encanta. Cuando llegué a la Ciudad de México en el 84, yo visité en menos de un año los 60 museos que tiene la Ciudad de México. Los conozco todos. Y pude formar un criterio de cómo está nuestra ciudad y qué es lo que estaba pasando en esa época. Y sobre todo las diferentes corrientes, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención, que es la parte que más me gusta. Cuando se dio un rompimiento de los grandes muralistas de este país, Diego Rivera, Siqueiros, en fin, Orozco, hubo un cambio total en donde empieza el arte contemporáneo, el arte moderno, y empiezas a ver a Rufino Tamayo, y empiezas a ver a Gurtengerzo, y empiezas a ver a Carlos Mérida y todo. Entonces empieza a haber una apertura. Yo creo que eso ha de haber sido un momento padrísimo en la Ciudad de México, y eso pues prácticamente se empezó a vivir en los 60s, 50s, en fin. Y donde pues marcó todo esto un parteaguas de lo que sucedió en el arte y todo. A mí me tocó vivir mucho cuando en los 80s llegué a México, y me llamó mucho la atención la cantidad de infraestructura cultural que lograron hacer los gobiernos anteriores, ¿no? Ver, por ejemplo, tener el Museo de Antropología, Rufino Tamayo, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo, que existía también en una parte en Polanco, el Chopo, en fin, los museos de historia que existen. O sea, cosas importantísimas que son instituciones que le han dado rostro a este país. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque después tuve la oportunidad, con el tiempo, de ser secretario de Educación del Estado, y dentro de la política como secretario de Educación estaba la parte cultural, que obviamente estaba a cargo de un servidor, y los 4 años que fui secretario de Educación, la verdad es que logramos hacer mucha infraestructura para Tamaulipas, y parte fue de esa formación que se pudieron lograr hacer varias instituciones, cerca de 6, 7 instituciones, y que ahorita son espacios culturales muy importantes en todo Tamaulipas, que le permite a los tamaulipecos disfrutar y darle un rostro distinto a lo que finalmente es nuestro estado. Digo, toda esa experiencia sirvió de inspiración para venir a... Y eso porque eso me preguntaste que me hubiera gustado ser arquitecto, ¿verdad? Pero sí, me encanta. No, tú vas al Centro Metropolitano de Tampico, me tocó prácticamente trabajar en su construcción, el Tamux de Victoria, me tocó armarlo completito, el Museo Regional de Historia en Victoria, aquí está el Museo Casamata de la ciudad de Matamoros, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Agrarismo, en fin, hubo grandes cosas que se pudieron lograr, y bueno, ya después como presidente municipal me tocó trabajar fuertemente, sobre todo en el Museo de la Ciudad. O sea, restauramos todo nuestro museo, porque yo siempre pensaba, si tú vas a una ciudad y no tiene museo, no es una ciudad, y tiene que hablar mucho de su gente. Entonces lo primero que llegué es plantar finalmente, hacer un gran museo. Mira, pudimos hacer un libro que da testimonio, es el del gran historiador Octavio Herrera, y el Museo Casamata finalmente pues es un fuerte de los que quedaron
plantados en la historia entre la relación de México y Estados Unidos, pero ahorita me siento muy contento ver que los muchachos, los jóvenes de Matamoros y del turismo, que también nos visita, pues tiene un lugar muy digno para contar una bonita historia de lo que ha sido nuestra ciudad de hace más de 250 años. La foto original aquí. Sí. Se estaba construyendo, supongo. Sí. Bueno, esa es la parte que tiene que ver con el Matamoros de ayer. Y luego hay otra etapa muy padre que nos tocó también, y bueno, Marcela tuvo mucho que ver en crear finalmente un nuevo ícono de lo que tendría que ser para Matamoros un monumento que le diera prácticamente una nueva identidad. Y fue cuando en una plática que tuvimos con el escultor Sebastián, se nos ocurrió la idea de hacer una gran puerta, una puerta moderna, la Gran Puerta de México, y bueno, este es el que te había comentado. Pues aquí está prácticamente los antecedentes. Y junto con el historiador Octavio Herrera logramos finalmente darle un marco y un sentido histórico. En Victoria, por ejemplo, pues tienen el águila del centenario, ¿no? Y qué padre de darle a un monumento tan importante históricamente a la capital de nuestro estado, cuando se cumplieron los 200 años de la independencia y 100 años de la revolución, pues imagínate qué orgullo tener del maestro Sebastián el águila en la capital, padrísimo. Bueno, aquí en Matamoros se pudo hacer la Gran Puerta, y ahorita es un lugar donde las nuevas generaciones van y se toman sus fotografías y todo para sentirte prácticamente del Matamoros moderno, del Matamoros dinámico, del rostro finalmente que es nuestra ciudad. Bueno, eso ha sido en la parte cultural, ¿no? O sea, el hecho de tener la experiencia de estar en otros lugares y regresar finalmente a tus lugares de origen, pues hay que traer cosas importantes y que sean cosas que le den otro rostro a la ciudad. El de ser de frontera, el haber vivido aquí muchos años, te permite tener una visión distinta de lo que es el país. No es lo mismo ver el México o ver al país desde el DF volteando hacia el norte que ver el país desde Matamoros hacia el DF. Tenemos una visión distinta a los tamaulipecos, y los tamaulipecos, sobre todo los de frontera, aquí se vive una gran mexicanidad. Aquí llega gente de todos lados, y cuando tú estás en cualquier evento y todo, y preguntas a todos los que en su momento están presentes y les preguntas a ver quiénes son los que viven aquí en Matamoros pero no nacieron en Matamoros, más de la mitad, te das cuenta que han venido de otros lados. Y eso ha sido lo que ha enriquecido la frontera. Tener diferentes culturas, formas de pensar en una propia. Eso en materia de gobernabilidad, eso en materia de poder convivir y hacer que las sociedades convivan en esta parte norte de Tamaulipas, créeme que es un gran privilegio, un gran reto, pero sobre todo la gente valora mucho el que le des el espacio, y la verdad es el gran reconocimiento como frontera, te puedo decir. Cuando yo fui presidente municipal, pusimos mucho en práctica y me di cuenta que tenía yo mucho que aprender de la gente de San Luis, de Veracruz, de Guanajuato, de diferentes lugares que ya llegaron y se quedaron aquí en Matamoros, ¿no? Y que han sido parte de la planta laboral, ha sido parte de las nuevas culturas que en su momento pues se han entreverado en la ciudad de Matamoros. Y cuando uno conoce sobre la historia de lo que fue nuestra ciudad en años pasados, o en décadas pasadas, o en siglos pasados, pues realmente te das cuenta que el vivir en frontera es un privilegio.